A ver, ahora sí se ve bien la pantalla. Estábamos hablando, bueno, antes que empezara a andar mal todo, sobre lo que, bueno, lo que es acá metodología de programación, que van a ver primer práctico, que es programación orientada a eventos. Está, dice, práctico número 1, introducción a la programación orientada a eventos. Un evento es un suceso, es algo que ocurre. En estructura de datos ustedes van a ver programación orientada a objetos. Y acá, bueno, van a estar viendo programación orientada a eventos. Un objeto es, pues, realmente es un modelo de algo de la vida real representado en código. Por ejemplo, un botón, una imagen, este mismo formulario, todos son objetos. Y tienen ciertas características, ¿verdad? Que lo que van a ver es el encapsulamiento, el polimorfismo y la herencia. Eso es para que sean objetos. Tienen clase también. Y bueno, las clases tienen diferentes nombres, las superclases, subclases, clases heredadas, bueno, todo eso van a ver que es otra materia, eso es estructura de datos. Acá vamos a centrarnos, si bien vamos a manejar los objetos, porque bueno, los eventos ocurren en los objetos, cuando interaccionan entre sí. ¿Corrado? Sí. Bueno, estamos hablando acá estaba hablando, bueno, que son los objetos, eso que ya, si le hicieron la materia o la están haciendo ahora, bueno, van a encargarse de ver toda esa parte que ven los lenguajes de programación en C#, Java y en Python también, no me acuerdo qué lenguaje manejan ahí, pero bueno, van a ver esa parte, van a ver lo que son árboles, colas, listas, grafos, bueno, toda esa parte de ahí. Y acá nos vamos a ocupar de la interacción entre los objetos. Por eso se llaman, de esos son los eventos. Un evento, por ejemplo, es hacer clic en un botón, maximizar algo, pasar el foco, mostrar un mensaje cuando el usuario hace clic. Todo eso son eventos, son cosas que suceden. En la parte izquierda de la pantalla, por ejemplo, acá yo hago clic en el formulario principal, sería el de la unidad 1, en el Unit 1. Bueno, por ejemplo, acá tengo un título acá arriba. Dice MP-unidad estudiantil. Bueno, eso está acá en la parte de caption. El caption es simplemente el título de algo. Pero este formulario tiene un nombre, ese está en name. Acá está. El name que le puse el nombre que le puse es principal. Entonces, este formulario se llama principal. Acá pueden ver la clase principal, de tipo principal, y tiene qué es lo que contiene. La imagen, el botón 1, el botón 2, la etiqueta. Conrad, name no podría ser también para poner la variable, declarar variable. Es que acá dentro del formulario vas a tener variables también, pero esas, por ejemplo, las variables vas a declarar, ¿dónde está? Public, acá está, en esta parte. Sí. Ahí irían las variables. Bien. Verá, si alguien necesita el permiso. Ahí está. Bien. Entonces, este es el contenido, esta parte de acá es el tipo principal. ¿Qué es lo que contiene el formulario? El formulario tiene un botón 1 que es de tipo botón, un botón 2 que es de tipo botón, una imagen que es de tipo imagen. Este es lo mismo que cuando en introducción a informática declaramos variables de tipo integer, de tipo real, de tipo char, de tipo string. Bueno, es lo mismo acá nosotros creamos una variable que se llama botón 1, button 1, y es de tipo botón. La clase del objeto es tipo botón, que tiene ciertas propiedades, que son el tamaño, los eventos que maneja, y todo eso se lo vamos a asignar a botón 1. Ese botón 1 es este que está acá. Ahí dice, ve ahí, está resaltado, botón 1 de tipo botón. Bueno, eso es lo que dice esta parte. Acá nosotros declaramos todo lo que tiene el formulario, lo declaramos nosotros, ya el código lo hace de forma automática. Entonces, cuando declaramos acá iría el nombre de mi variable. Mejor dicho, el nombre de mi objeto. El objeto es botón 1.
que, bueno, podemos decir que es algo similar a cómo manejamos una variable, porque le asignamos un tipo, tan solo que este tipo es la clase botón. Y yo creé dos botones, por eso tengo botón 1 y botón 2, y los dos son de tipo botón. Eso es acá, comenzar y salir. Acá tenemos la imagen, que es esta, image 1, que es de tipo imagen. Y el label, que es bienvenido, que dice el texto, el caption del label es bienvenido. Pero su nombre es image 1. Cuando yo me refiera a ese objeto, cuando quiero utilizar sus diferentes propiedades, sus diferentes eventos, yo me voy a referir a través de su nombre, de su name. O sea, con este, image 1. Si yo me quiero referir a este botón, yo le puse de nombre, bueno, mejor dicho, no lo cambié al nombre que viene por defecto, que es botón 1. El otro es botón 2. Yo acá le tendría que cambiar el nombre. Donde acá en la parte izquierda, bueno, está el name, es ahí le pondría, tendría que cambiar el botón comenzar. Y a este otro botón salir. Para, bueno, identificarlo. Pero como son dos botoncitos nomás, dije, bueno, le dejo el nombre por defecto. Y ya está. Entonces, cuando yo hago acá archivo, nuevo, y por ejemplo ponemos el nuevo formulario, acá, el nuevo formulario va a crear automáticamente un formulario en blanco. Yo a través de sus propiedades, por eso utilicé la pestaña acá, propiedades, le cambié el nombre, le puse principal, se llamaba formulario form 1, entonces le cambié a principal. Le cambié el caption le puse MP unidad estudiantil. No sé, hay que diferenciar esa dos partes, porque muchos se confunden, piensan que el caption es el name o que son parecidos, que son lo mismo, y no. El caption es lo que me muestra, es como la etiquetita que vos vas a ver en el empaque. Y el nombre es lo que es. Es como yo quiero utilizar las propiedades de los eventos, las propiedades de un objeto, yo lo tengo que hacer referencia a través del nombre, a través del name. El caption es solamente una etiquetita que dice, bueno, este lo vamos a llamar Pepe. Pero la cosa es una persona. Tan solo que tiene una etiquetita más que le dice que va a mostrarme un texto. Ese es el caption. El name es el nombre que va a tener, con el cual yo voy a interactuar con ese objeto. Cuando yo haga referencia a las propiedades de este formulario, de este primer formulario, voy a referirme a través de principal, no del caption. Entonces, bueno, tengamos eso en cuenta, porque muchas veces se lo confunden. Bueno, otras propiedades, por ejemplo, era el color de fondo, que lo cambiamos acá, de otra propiedad, que puedo escoger diferentes tipos de colores, o puedo escoger dentro de la paleta de colores para hacer mi propio color. Bien. ¿Qué otra más? La otra propiedad que tiene acá, que es el auto-scroll, que es bastante útil. Veamos acá un pequeño F9. A ver. F9, la compilación rápida. Control F9 es para hacer un debugueo. Un pequeño compilo, pero no ejecuto. Y el F9 es la compilación. A ver. Otra pisadita. Demora. Ahí está compilado con éxito. Y tendría que iniciarse ahora. Oh, ahí está. Bueno, perdón. Acá está, bueno, ahí. Es el formulario que creamos. Entonces podemos ver, ahí está el color de fondo, el caption, que dice MP Unidad Estudiantil. Si lo minimizamos, bueno, acá le agregué un icono, acá, y cuando hacemos clic en el botón, nos aparece el otro formulario. Vamos a cerrar. Y ahora, para que
hicimos el auto-scroll, es para que aparezcan estas barritas. Eso es el scrolling. Para hacer aparecer las barras para poder ver las porciones que nos queden. ¿Corra? Sí. No se ve nada ahora. No se ve nada. Oh, qué bacán, no sé en qué momento deja La de... conexión. La conexión, ahí está. Ahí sí se ve. Ahí, se ha vuelto, ¿no? En mi conexión también me sale, che. Te sale el bienvenido, te sale ahí. Sí, ahí está, bien. Sí. Sí, ahí está ese que está mostrando. Si hago clic, aparece el otro formulario. Ahí está. Por rato se ve bien, por rato se ve borroso. Sí, ahí está la velocidad de subida. Ah, ¿qué pasó? Sí, ¿Qué sí, sí. pasó? Bueno, de que tengo que hacerlo más lento entonces, para que darle tiempo a que se estabilice la imagen que se transmite. Bueno, cuando hacen clic en un formulario, bueno, ahí se clic en el botón, se abrió el segundo formulario. Ahí que dice. Y tiene otro botón que dice calcular, que cuando hace clic ahí, le aparece un mensaje. Dice un mensaje, que aparezca un mensaje en 2 líneas. Les muestro cómo se hace eso, porque utilizo algunos artes secretos. Bueno, y lo que decías del scrolling es cuando esa fue una porción, por ejemplo, ahí yo la achiqué y nos quedó una porción inaccesible si no tuviéramos las barras de scroll. Entonces, para eso sirve cuando activan esa opción de acá de auto scroll. Acá en la parte izquierda de su menú de propiedades. Bueno, hay más propiedades que tienen que ir curioseando y viendo a ver qué cambia cuando ustedes le den ciertos valores. Acá abajo les aparece, algunas veces tienen la suerte, le aparece una descripción más completa de qué es lo que hace esa opción. Este dockside, por ejemplo, permite arrastrar y bloquear, bueno, hacerle un dock, un bloque con otros controladores bajo su control. Bueno, es como ir agrupando una ventanita que si vos la pones con otro, luego esas forman un grupo y las puedes mover las dos juntas. Eso sería el dock. Acá para definir la altura que tiene, algunas veces sí, algunas opciones no se pueden cambiar porque están puestas en automático y tienen que cambiar eso. ¿Qué más les aparece así? Bueno, dependiendo de lo que tengan seleccionado, por ejemplo acá yo tengo este 12 para que aparezca el formulario, yo tengo seleccionado el formulario. Si hago clic en el botón, voy a tener distintas propiedades. Acá tengo el alineamiento, el ancho, el auto size para que se ponga el tamaño automático. Acá de nuevo tenemos el caption. Fíjense que yo le agregué acá un ampersand. Esa que parece el que también es el i en C++, que es como el 8, pero incompleto, abierto. Ese se llama ampersand, el que está arriba del 6. Eso sirve para definir una hotkey, una tecla atajo. Yo coloco el ampersand delante de la C, entonces la C es mi tecla atajo. Yo no se los mostré en ese momento. Vamos a ver un ratito que arranque. Voy a cerrarlo. Fíjense que aparece acá la C, está subrayada, lo mismo que la S. Entonces yo aprieto Alt C, es como si hiciera clic en ese botón. Para eso sería una hotkey. Fíjense acá, esta otra no tiene definida hotkey, aparece sin subrayar la inicial. Si me fijo, bueno, voy a ir a la unidad 2, aprieto F12 para que aparezca el menú. Hago clic en el botón y fíjense que acá no le puse el ampersand, entonces no tiene definida una tecla atajo. Definir las teclas atajo es simplemente una forma para poner más accesible, para cuando uno trabaja de forma rápida con los formularios, para pasando de la opción 1, opción 2, opción 3, para que el acento se mantener apretada la tecla Alt y activar las diferentes opciones sin tener que andar desplazándote con el puntero. Bueno, si yo agrego ahí, ahora ya definí la tecla atajo. Fíjense cuando acá no me muestra nada el ampersand. Acá sí está en la ventana de propiedades, pero en el formulario no aparece. Ahí tenemos entonces un pequeño tip
de cómo definir una tecla atajo. Y luego, ¿qué otro más le iba a decir? Bueno, bien, cuando estábamos, por ejemplo, en el botón, ¿qué pasa? ¿Cómo hacemos para el evento para que se abra otro formulario al momento de hacer clic? Un clic es un evento. Fíjense acá en la parte izquierda, tenemos los distintos eventos que están disponibles con ese elemento botón, el objeto botón. Por ejemplo, al cambiar los límites, al hacer clic, al tener un pop-up contextual, al arrastrar y soltar, al arrastrar encima, al dejar de arrastrar, al entrar al objeto, al salir del objeto, al presionar una tecla, dice key down, al justo presionar la tecla. Press es mientras mantienes presionada y up cuando ya la dejas de presionar. Al bajar el ratón, al entrar con el ratón, al dejar el ratón el espacio, al mover el ratón, al pasar el ratón por arriba, puedo declarar todos esos eventos son los que están disponibles. Acá está al girar la rueda del ratón, al girarla para arriba, al girarla para abajo, al resize es el cambiar el tamaño. Al comenzar a arrastrar y al presionar la tecla de UTF-8, que es el formato de codificación estándar de todos los caracteres. Ahí están definidos por ejemplo, acá cuando ustedes escriben, quiero mostrar un acento, es muy probable que no se los muestre porque el compilador está en ANSI, en modo ANSI, y los acentos están codificados en UTF, en UTF-8, hay diferentes UTF, bueno, en UTF-8, y como el compilador está en ANSI, no lo va a reconocer. Pero hay formas de cambiar de eso, y por ejemplo, ese problema ocurre cuando ustedes leen un archivo de texto. Ese archivo de texto tiene palabras con acento, y si ustedes no cambian la codificación de lectura, que por defecto viene en ANSI, no la cambian a UTF-8, entonces esos acentos no los van a poder leer, van a tener una palabra incompleta. Le va a aparecer con caracteres extraños. Ese es un pequeño problemita que, bueno, considerado esa parte, lo vamos a ver. Bien. ¿Qué más tenemos acá? Entonces, a través del botón podemos ver toda la pestaña de eventos. Y acá es el evento que definí cuando le hacemos clic al botón. Se declara que es un procedimiento que, bueno, vendría a ser como un método. Fíjense que acá está declarado todo lo que contiene el formulario. Dijimos, el formulario tiene el botón 1, tiene el botón 2, la imagen y el label, la etiqueta llamada label 1. Y también tiene dos procedimientos, que son hacer clic en el botón 1 y hacer clic con el botón 2. Todo este código se genera automáticamente cuando ustedes van haciendo, por ejemplo acá, yo quiero agregarle código a este botón, yo hago doble clic y me abre automáticamente, me completa toda esta parte, menos esta, acá, este es el código que nosotros tenemos que escribir. Entonces aparece todo este texto escrito de acá, y se agrega esta parte a mi formulario, avisándole que aparte de tener los botones, la imagen y el label y el texto, tengo un procedimiento en el botón 1 y tengo un procedimiento en el botón 2. Bueno, y acá en private y en public van las variables, por ejemplo. Bien, ahora acá comienza el cuerpo, acá simplemente es un comentario, comienza el cuerpo principal, y dice, bueno, ¿qué pasa? De acá definimos el procedimiento, ¿qué pasa cuando hacemos clic en el objeto botón 1? Ahí dice clic en el objeto botón 1 que pertenece a T principal. Acá, ¿qué es T principal? Es principal. Y bueno, esta instrucción interna significa que estamos mandando un objeto. Lo que dice entonces es cuando hacemos clic en ese botón, yo llamo al formulario comenzar
y en la propiedad visible la seteo a true. Veamos, ¿quién es comenzar? Comenzar es este formulario. Solo dice que su caption coincidirá con su name. Dice acá, unidad 2, tenemos T comenzar, es de tipo comenzar. Perdón, comenzar es de tipo comenzar. Dice acá en propiedades, tengo su name, ¿dónde está? Name se llama comenzar. Entonces yo estoy diciendo que este formulario, todo de lo que está acá adentro, pertenece a comenzar, al formulario comenzar. Y eso es lo que está declarado acá. ¿Qué tiene comenzar adentro? Tiene un botón, tiene un texto estático, que es simplemente el label de acá, y tiene dos procedimientos, al hacer clic y al crearse el formulario. El formulario mismo tiene sus propios eventos, así como tiene el botón. Al activarlo, al cambiar los límites, al hacer clic, al cerrarlo, al cerrar la consulta, el constraint resize, no me acuerdo qué era, al alcanzar cierto tamaño específico, al estar en un menú contextual, al crearlo, al hacer doble clic, al desactivarlo, al destruirlo, al agruparlo, al ponerlo en un dock, al pasar por el dock, al arrastrarlo y soltarlo, al arrastrar encima. Tiene todos sus propios eventos, que algunos son iguales o parecidos a lo que hace un botón, y tiene sus propios, y también tiene otros métodos que son sus propios métodos. Bueno, entonces, acá yo estoy diciendo que el formulario comenzar tiene este texto, tiene este botón y tiene sus procedimientos. El procedimiento al hacer clic y al crearse. Al crear está vacío porque no definí nada, estaba probando unas cosas y bueno, lo borré nomás para dejarlo. Que no esté definido simplemente que es un procedimiento vacío, no hace nada, se crea y pierde un tiempo de procesamiento y no hace nada, porque no tiene definida ninguna instrucción. Pero al hacer clic en calcular, fíjense, ahí sí hace algo. Al hacer clic en el botón 1 del formulario comenzar, porque ahora estamos hablando de este formulario, ya no estamos acá. Este es el formulario principal, este es el formulario comenzar, aparece. El procedimiento de comenzar, al hacer clic en el botón 1, hago un show message en el cual muestro un string. Acá el show message solo me permite mostrar un string. No puedo mostrar varias líneas, sino tengo que utilizar varios show messages si quiero mostrar varias líneas distintas. Pero a través de esta codificación, en realidad es así. Es sharp 13, sharp 10. Esperen. Bien. La almohadilla, el cardinal, el hashtag, para los más tuiteros. Esto lo que hace es hacer referencia a un código ASCII, de la tabla ASCII, la tabla ASCII. ¿Qué hacemos? Hacemos referencia al 13 y al 10. Eso en la tabla ASCII solamente significa que son un salto de línea y un intro y ubicarse en la primera línea. Funciona, aunque yo no ponga, eso funciona igual. Pero bueno, no lo probé en profundidad, así que por las dudas pueden colocar los dos, sharp 13, sharp 10, como parte de la línea. Entonces hago, entre comillas, el texto que quiero mostrar, línea 1, cierro comillas, más sharp 13, sharp 10, más línea 2. Eso va a aparecer en la segunda línea. Si yo quiero hacer aparecer una tercera línea, hago línea 3. Fíjense, a ver, esta lo vamos a dejar en 13
y este vamos a utilizar 1310. Entonces este es para indicar al sistema que me muestre un carácter ASCII que es el 13, y el 13 en la tabla de conversión corresponde a un salto de línea. Al colocarle 13 y 10, le estoy diciendo que imprima dos caracteres especiales, que es el salto de línea y que se ubica en la primera línea. Vamos, una ejecución. Vamos a ver, hacemos clic en comenzar, hacemos clic en calcular y tenemos, ver, las tres líneas salen, por más que uno esté con el cardinal 13 y otro con cardinal 13, cardinal 10. Bueno, entonces un pequeño truquito de eso para poder mostrar varias líneas de texto en un solo mensaje. Porque si nosotros quisiéramos mostrar de otra manera, tenemos que utilizar un show message por cada línea de texto. Y tenemos que agregarle el tiempo, un delay, un tiempo de espera entre mensaje y mensaje para que tengan tiempo o ubicar los mensajes en distintos lugares de la pantalla. Entonces, para ahorrarnos eso, utilizamos esta forma. Bueno, hasta ahí, ¿qué tal? ¿Se entendió más o menos? Sí, sí, se entendió. ¿Se estaba oyendo, Che? Sí. Ah, bueno. Entonces, vamos bien. Ese con el evento objeto, ¿no? Este es de eventos, sí. Los eventos son los sucesos, las comunicaciones, las reacciones que ocurren cuando un objeto se comunica con otro. Bien. Bien. Entonces acá es lo que teníamos para, bueno, diferentes partes de un formulario, por ejemplo, para poder abrir otro. Ah, hay una cuestión más que me estaba olvidando. ¿Cómo yo sé cuando este botón, o cómo sabe el compilador cuando que este botón es de este formulario y no que este botón es de este otro formulario? O cómo hacer que cuando yo hago clic en un botón, reaccione otro formulario que no tiene nada que ver con ese botón. Porque fíjense que acá, principal tiene sus elementos y comenzar tiene sus propios elementos, sus componentes. Pero no están, no están relacionados. Yo me voy de un lado al otro, no tengo forma de que comenzar acceda a los componentes del principal o que el principal acceda a los componentes de comenzar. Para poder hacer eso es que tenemos que agregar, ¿dónde está? Unidad 1, es agregar acá en el uses las unidades dentro de la unidad padre. Por ejemplo, acá la unidad padre es unit 1, la unidad 1. Entonces, esa le digo que voy a utilizar, va a ser uso, el uses, de unidad 2. O sea, de este, de comenzar. A través de eso es que yo, al hacer clic en el botón 1, yo hago referencia al formulario comenzar y a su propiedad visible. Veamos acá. A ver si aparece el santo. Acá. Este para hacer autocompletado. Entonces yo ahí estoy haciendo referencia porque ya existe dentro de esta unidad, de la unidad 1, existe la unidad 2. La unidad 2 tiene, por eso, tiene el formulario comenzar. Entonces el formulario comenzar es el que tiene los eventos, los procedimientos de estos, las propiedades. Entonces que yo puedo hacer uso de esa. Por ejemplo, ve acá, yo puedo referirme al botón 1 dentro del formulario comenzar. O al procedimiento hacer clic en el botón 1. En este caso, yo estoy utilizando una propiedad que es la visibilidad, que ahí me indica que es un valor booleano.
Entonces solamente puede tomar o true o false. Uno de los dos valores. Yo le coloqué que tome el valor true. Bien. Entonces, por eso es que dentro de unidad 1 yo puedo usar los elementos de unidad 2, porque yo especifiqué eso, que unidad 1 use a unidad 2. Si yo tengo más formularios, unidad 3, unidad 4, unidad 5, y yo quiero ocuparlos desde acá, desde el menú, desde mi formulario principal, yo tengo que agregarlos a todos acá. Colocar unidad 3, unidad 4, o los nombres que yo le haya puesto. ¿De dónde viene unidad 2, unidad 3, unidad 4? Está acá. Es el título, el nombre de mi unidad. Si yo le cambio este nombre, entonces va a cambiar este nombre de acá. Si a este yo lo dejo de llamar unidad 2 y le pongo, unit 2 y le cambio por otra cosa, por ejemplo, formulario hijo, F hijo, yo acá voy a tener que hacer referencia no a unit 2, sino a F hijo. Y así con todos los demás. ¿Eso se entiende? ¿Quedó claro esa parte? A ver, le cambiamos el texto. A ver. Vamos a ver ahí. Demora un poco. A ver, acá puedo modificar el texto y acá no me deja. Yo escribo, intento borrar y no me deja en la parte que dice texto no editable. Eso seleccioné ahí, estoy borrando, imprimir, backspace, escribo encima y no hace nada. En cambio en el otro puedo ingresar los diferentes caracteres. Bueno, ese es cuando yo utilizo la función read only, o sea, solo lectura. Coloqué que ese texto no sea editable. Text es lo que va a aparecer escrito en la edit box. Y text hint es un texto que es mostrado cuando no hay nada. A ver si se entiende la diferencia. De las propiedades. Acá de edit. A ver, espera, ahí puse F9 para que compile de nuevo. Con intro no demoraba tanto el Lazarus. Actualicé la versión nueva y parece que demora más. En la 2.0. Esto es Pascal, ¿no? Es Pascal, sí. Lazarus, Pascal es un lenguaje de programación. Y Lazarus Sí. es de desarrollo. Ah. Fíjate, acá, bueno, cuando no hay ningún texto, aparece la opción de luz que dice texto no editable. Sí. Ahí aparece y desaparece cuando yo escribo algo, desaparece. Cuando no tiene nada, aparece eso ahí. Claro. Y en cambio el otro que yo puse en text, yo ya le di un valor. Y sí, se puede agregar más valores. Sí, exactamente. Entonces, dependiendo de la necesidad que yo tenga, por ejemplo, yo puedo cargar un edit box con un texto que venga, por ejemplo, de una base de datos. El nombre de la persona, el número de documento, el domicilio, el número de teléfono. Yo recupero esos datos y los coloco dentro de mi edit box. En el campo text. Bien. Mírate, acá. Y hay una diferencia, bueno, acá se llama soft programming y
soft code y hard code. Eso era. Sí. ¿Qué es lo que quiere decir eso entre soft code y hard code? Soft significa blando, es programación blanda, y hard code es programación dura. Programación blanda es, por ejemplo, este texto que se puse acá en esta caja de texto. Dice ingrese texto. Eso está dentro de la propiedad text. Acá. Esto es soft code. Es código blando. Yo puse este texto, ingrese texto dentro de la propiedad texto en mi entorno de desarrollo. Si en algún momento el entorno de desarrollo cambia, por ejemplo, y en vez de, ahora está en modo texto, está recibiendo el UTF-8. Por ejemplo, que cambia el UTF-8 y cambia por el IDE, le cambian la propiedad y cambian a ANSI. Entonces, ya me va a cambiar las propiedades de mi texto automáticamente. Significa que acá el ingreso de texto, en este momento no tiene ningún acento, pero si tuviera algún acento, me va a reconocer como un carácter extraño y no me lo va a mostrar porque el IDE cambió su política. En vez de utilizar UTF-8, utilizó ANSI. O, por ejemplo, el entorno de desarrollo decide que la propiedad ya no se llame text, sino se llame text1. O tenga diferentes niveles de text. Entonces, este ingreso de texto se pierde. Porque depende del entorno de desarrollo. Este ingreso de texto, este valor que yo escribí, está relacionado a este div a través del entorno de desarrollo que yo tengo. Si yo utilizara otro entorno de desarrollo, me paso este mismo proyecto, lo paso a Eclipse. Y resulta que al pasarlo de Lazarus a Eclipse, hay una pequeña pérdida de datos, una incompatibilidad, como en el caso del texto de acá. Que acá la propiedad se llama text con mayúscula y en Eclipse se llama text con minúscula. Y entonces, cuando vaya a hacer los traspasos, decir, este text con mayúscula no es igual a text con minúscula, entonces lo descarto. Y perdí esto que yo he escrito ahí. ¿Por qué? Porque está relacionado al IDE de desarrollo. Ese es el soft code, el soft coding, codificación blanda. En cambio, el hard coding, es esto. Cuando yo pongo directamente, por ejemplo, ¿dónde te puse? En el botón, no. ¿Dónde puse un ejemplo? Acá, Yo le doy el ser visible, le doy a la propiedad visible, le doy el valor verdadero. Entonces, esto no importa. Claro, sí, verdadero. Sí, pasé siempre el último, cuando haga clic. No importa si estoy en Lazarus, si estoy utilizando otro entorno de desarrollo. Porque todos entienden esta instrucción. ¿Por qué? Porque esta es Pascal. Sí, no es el entorno, es el Pascal directamente. Bueno, entonces, cuando nosotros codifiquemos, tenemos que tener en cuenta eso, que bien esto del entorno de desarrollo nos facilita muchas cosas, nos complica en otro sentido. Si yo siempre voy a trabajar en el entorno de Lazarus, no hay problema. Yo hago clic acá, completo en los campos, es mucho más fácil, porque si no yo tengo que andar escribiendo cada instrucción acá. Cuando yo creo el objeto botón, yo tengo que colocarle, por ejemplo, acá donde se crea, acá cuando yo creé el tipo botón, el botón 1, yo voy a definir onCreate, me faltó en eventos, por ejemplo, ¿tiene el onCreate o cuál tiene? OnChangeBone, OnClick, OnContour, OnDrag, OnEnter, OnExit, OnClickArm, no tiene, sino el formulario lo tiene en su onCreate. ¿Dónde está? Che, Conrad dice un compañero que está entrando a la clase. A ver. Pregunta algo. Ahí está. No me hizo, ahora no me hizo el sonido. Sí. Ahí puse admitir, pero no se sumó todavía. No sé si él ya se fue o está relento y todavía no lo muestro. Ahí va a entrar, dice.
Sí, a ver. Salió. A ver, espera, a ver. Ahí está. Ahí está dentro de una. Ahí está Ahí está. Francisco. Ah, bien. Bienvenido, Francisco. Hola, hola, buenas. Están dando para atrás la conexión, así que si se pierde la imagen de la pantalla, avísenme, pues así tengo que salir y volver a compartir la pantalla. No sé, la conexión está para atrás. No sé si será así en todos lados, pero en este momento... Ahí se ve bien, ahora está clarito. ¿Se ve bien? ¿Qué pasó? A esta hora se desconectaron todos. Bueno, le estaba explicando acá la diferencia entre el soft coding y el hard coding. Que el soft coding es la programación que está relacionada al entorno de desarrollo. El Lazarus es un entorno de desarrollo, una IDE de desarrollo. Una IDE es capaz de manejar varios lenguajes de programación. Y por más que maneje un solo lenguaje de programación, nos da ciertas facilidades. Por ejemplo, el Pascal, si ustedes agarran el Turbo Pascal, ese que tiene la ventanita de OS con el fondo azul y las letras así en amarillo, ese es el Pascal en sí. Entonces lo que hace acá el Lazarus es agarrar ese Pascal y colocarle y tunearlo, lo maquilla, le pinta los labios, le pone rubor, un moñito, todo para que lo veamos así, como lo tenemos ahora. Pero debajo de todo eso sigue siendo el Pascal. Bueno, ahora, acá nosotros teníamos de los botones, y los botones tienen propiedades, tienen eventos, y los formularios lo mismo, los formularios tienen propiedades y tienen eventos. A ver, estamos diciendo que el formulario tiene propiedades y tiene eventos, el botón tiene propiedades y tiene eventos, el edit box, tiene propiedades y tiene eventos, y bueno, todo eso, la IDE nos facilita interactuar con esos eventos, con esas propiedades. Pero ¿qué pasa cuando yo cambio de IDE? Por ejemplo, acá estamos utilizando la IDE Lazarus, pero si me voy a otra IDE, por ejemplo Eclipse, puede suceder que las opciones, las propiedades que yo escojo, por ejemplo, este comenzar, lo que le pasa, le puse un caption que se llama ampersand comenzar. Ese ampersand lo que indica es para poder definir una hotkey, una tecla atajo, que la vamos a activar con la tecla Alt cuando tengamos el formulario corriendo. A ver. Acá tenemos el formulario, ven que acá aparece la C subrayada y la S subrayada. Ese es el hotkey. Yo se aprieto al C, es como si hiciera clic en el botón comenzar. De nuevo al C, es como si hiciera clic en el botón calcular, porque el que estaba activo en este momento es el segundo formulario. Y ahí me aparecen las líneas de texto del mensaje, que pude hacer 3 líneas de texto en un solo mensaje. Yo si cierro, tengo acá, y salir termina el formulario. Bueno, entonces todo eso lo que yo puse acá, los captions, todos los demás, eso es el soft coding, porque yo lo hago en el entorno de desarrollo. En cambio, el hard coding es cuando yo lo escribo acá mediante líneas de código. Yo acá tengo a través del procedimiento, al hacer clic en el botón, yo defino la propiedad de visibilidad del formulario comenzar, la defino en verdadero, haciendo que el formulario sea visible. Porque el formulario, en visibility, acá, en visible está en false, está en falso. Pero cuando yo hago clic en el botón 1, cambio esa propiedad de visibilidad a verdadero. Entonces, esto es hard coding. Yo establecí la propiedad de visibilidad en verdadero en líneas de código, mientras que la visibilidad en soft coding, acá la visibilidad del formulario está en falso mediante el soft coding. Bueno, es una simple diferencia que tienen que, por ahí va a ver por qué algunas veces algunas cosas se hacen acá en la tabla de propiedades, en la barra de propiedades,
y otras cosas se hacen acá adentro, dentro de las líneas de código. Yo, para asegurarme que todo funcione bien, yo tendría que definir todo acá. Cuando yo creo, acá yo estoy definiendo el formulario principal, yo defino el botón de tipo botón. Bueno, yo antes, acá, bueno, en esta variable public private, acá, tendría que definir las propiedades del botón, por ejemplo, colocar al botón 1 en visible, con el caption tal, los demás. O lo podría hacer dentro dentro de la propiedad, dentro del evento, perdón, on create, ¿dónde está este? Si está acá, ¿ves? Si acá cuando creamos el formulario, yo voy a definir todas las propiedades de mis elementos dentro del formulario. Para que cuando se cree el elemento, decir, ah, este botón va a estar habilitado, este botón va a estar deshabilitado, esta línea de texto va a ser editable, esta no, esta línea de texto va a decir tal cosa, entonces yo voy cambiando los captions, los visibles y los read only de cada elemento, haciendo referencia a cada una de sus partes y lo hago línea por línea. Imagínense que si yo tengo muchos elementos en el formulario, eso me va a llevar mucho tiempo. Y ahí entra la contra de lo que es hard coding. Yo voy a tener que definir línea por línea cada una de las cosas, mientras yo podría hacer simples clics acá, o dejarle toda esa tarea a mi IDE, que tiene ciertas propiedades definidas por defecto. Entonces, hay un balance, porque al depender mucho de la IDE, yo tengo, al cambiar de IDE, voy a tener errores, posibles errores, inclusive al cambiar de versión de IDE. Si es que no mantienes, los desarrolladores de la IDE no mantienen ciertas líneas, al pasar de la versión 1 a la versión 2, a la versión 3, a la versión 5, puede ocurrir cualquier cosa con el formulario. Porque se le ocurrió primero, no, esto estaba bien, luego en mitad del proceso dijeron, no, esto no va más, cambio de versión y cambia todo. Y vos que venías trabajando con esa IDE, tenés que, todos los formularios que hiciste antes, tenés que readaptarlos para ver si funcionaban o no. Entonces ese es el problema de depender de la IDE. Pero, ¿qué pasa si no dependes de la IDE? Entonces tienes que codificar todo. Y se te vuelven todas las líneas de código, todos los programas te vuelven extremadamente largos y tediosos de hacer. Bueno. Entonces tenían para hacer la parte de botón, la parte de show messages, la parte de label y edit. Ya está más o menos explicada. Así que, bueno, fuera de todas las interrupciones, yo voy a tengo que revisar mi conexión, a ver qué onda, qué pasó. No sé, ¿tienen alguna pregunta, chicos? No. Igual me pareció muy interesante eso lo que decís, que, o sea, es importante, aparte de Lázaro lo que hace, hacerte todo más fácil, pero es importante conocer el hardcode. Sí, eso sí, porque, como digo, si ustedes cambian de IDE, como digo, la interfaz más conocida es Eclipse, para hacer programación libre, porque te conoce Java, Python, SQL que podía agarrar, te pasa un montón de cosas en esa IDE, pero hasta Android podías programar para Android también en esa IDE, hasta que Google dijo, nada, vengan todos a programar Android Studio y la borró de Eclipse. Pero bueno, hay muchos, es multiplataforma, lo demás, así que es bastante interesante manejar esa plataforma. Acá el Lázaro, bueno, lo mismo tiene la ventaja de poder tunearnos en Pascal, que es lo que van a ocupar, así que no es tan pesado, porque para manejar Eclipse tienen que saber manejar los paquetes, y applets y demás cositas, los parches, para poder sacarle todo el jugo, pero es una pequeña vistazo a lo que son los IDE de desarrollo. Así como van a ver ese Visual Studio, que lo van a ver en estructura de datos, es lo mismo. Todas las IDE tienen los pros y los contras, y uno tiene que saber a qué se atiene. Para ver los botones, para ver las propiedades, qué es lo que hace cada uno, tienen que jugar con ellos. Entrar y saber, acá yo le estaba mostrando, por ejemplo, para utilizar el ampersand, para crear una tecla atajo. O acá, por ejemplo, en el botón calcular, esta partecita, vimos el cardinal, el sharp, el hashtag, esta almohadilla que le dice, seguido del número 13, que es el código decimal del carácter ASCII que indica un salto de línea, nos permite mostrar un mensaje de texto con varias líneas de largo. Y el 1310, el Sharp 13, Sharp 10, lo que hace es lo mismo que el Sharp 13, tan solo que es el Sharp 10 es que vaya a la primera línea.
Por defecto, cuando ustedes hacen, acá en este caso el Pascal, por defecto, en el Pascal, el Sharp 13 hace un Enter y va a la primera línea. Pero en otros entornos no sucede eso. El Sharp 13 va a hacer un salto de línea, pero en la posición en la que están. Entonces, por eso luego le tenemos que hacer un Sharp 10 para que vuelva a correrse a la primera línea, a menos que yo no quiera eso, y bueno, entonces lo elimino. Pero acá en Pascal vimos el ejemplo de esto, que ya sea poniendo o no poniendo el 10, funciona igual. Así que bueno, este es también un pequeño truquito para, como le digo, para que un mensaje quede más lindo. Pues, quieren mostrar un mensaje y tienen solamente una línea de texto disponible, porque eso es lo que hace Show Message. Muestra un mensaje en pantalla en una línea, en un string. Entonces, ¿cómo hago yo para burlar para poder burlar esa restricción y poder mostrar un mensaje a través de Show Message, pero en varias líneas, y utilizando estos caracteres en ASCII, en código ASCII, utilizando lo que ven en la tablita en ASCII, busquen el 13 decimal que corresponde. Código ASCII, CASCII. sí. American Standard Code for Interchange of Information. Ese es el acrónimo de código americano para intercambio de información. Eso significa ASCII. Eso más o menos lo van a ver en técnicas de estructuras digitales. Una partecita lo ven a eso, a lo que es el código ASCII. Y lo van a ver en laboratorio de computadoras también, en cuarto año. Pero muy por encima, porque como ya lo dan todo por sabido. Así que fíjense en internet, no una tabla cualquiera de 256 caracteres. El 13 es salto de línea y el 10 es CR, significa el acrónimo le ponen SR, que es Care Return, salto de línea significa, retorno de carro, que tiene que ver eso con las máquinas de escribir, que uno cuando terminaba de escribirlo en la hoja, hacía un rodillo que se movía una posición más para mover la hoja, la línea de la hoja, para que pase a la siguiente. Y luego teníamos que hacer retroceder porque uno iba escribiendo y el teclado era fijo y el carro se iba moviendo la hoja era la que se movía, las teclas que impactaban en la hoja eran fijas. Entonces, cuando escribía llegaba al final, tenía que hacer un salto de carro, que decía mover la hoja a la siguiente posición y tenía que regresar el carro a la primera posición para que pueda seguir escribiendo ahí. Bueno, eso es la simbología de hacer Sharp 13, Sharp 10. Sharp 13, un salto de carro. Sharp 10 es volver a la línea 1. De ahí quedó eso. Nos estaba hablando de las máquinas de escribir. Así que bueno, de ahí quedó la idea de hacer esto. Y bueno, y esto es el código ASCII, que viene de esa época más o menos también, de las primeras computadoras que tenían mucho que ver con la parte mecánica. Acuérdense, historia de generación de las computadoras, las primeras computadoras eran electromecánicas. Así que por eso quedó ese 13 y ese 10 ahí. Bueno, eso, más o menos, eso para todo lo que es el práctico 1, ya tendrían. Hacer esto, calcular la raíz de una ecuación de segundo grado, cuya fórmula es tanto de la famosa fórmula de la resolución de las cuadráticas, menos b más o menos, raíz cuadrada, todo eso, es simplemente líneas de código. Y lo tenemos que mostrar dentro de, por ejemplo, lo pueden cambiar la propiedad de acá de el edit y ponerle que al hacer clic en el botón calcular, cambie la propiedad del texto del edit. De acá, fíjense, la propiedad text dice ingrese texto. Entonces yo cambiaría, por ejemplo, eso sería en calcular. Yo hice clic en calcular para que apareciera un mensaje. ¿Cómo? No se ve. No se ve nada. A ver, ahí hago. A ver. Ahí está. Pasamos todo, hacemos text field o tcd y después Sí. todo eso lo pasamos a entero. Claro, por ejemplo acá. Sí. O real. Claro, bueno, eso sí, pero necesitamos los valores.
primero, vos tenés el que te pide los valores A, B y C, entonces vos tenés que recuperarlo, eso te pedía el usuario que ingrese los valores A, B y C. Sí. Y eso lo podés hacer con EditBox. ¿Ahí se ve el Lazarus? Sí, se ve. Bueno, por ejemplo, acá en Edit 1 vas a colocar el valor A. Claro. En Edit 2 vas a colocar el valor B. Y en Edit 3 vas a colocar el valor C. Por ejemplo, ahí. Yo le agregaría los labels para que ingrese. Le cambiaría el valor A. Esta partecita, ahí. Espera. Abrimos eso. Ah, se me fue el ratón. Ahí está. Ahí. Yo agregaría un texto acá para el valor B. Uy. Ese doble clic, por eso se abre esa ventanita, bueno, para seleccionar valor B. Ya está. Ya está. Y acá agregaría otra línea de texto para el valor C. Valor C. Entonces el usuario va a ingresar esos tres valores. Y cuando haga clic en calcular, yo voy tendría que agregar una pestaña resultado, a una caja de texto resultado, por ejemplo, acá. Está, resultado. Y esta va a ser un read only para que el usuario no pueda modificarlo. ¿Cambió? Read only es Read para que only no lo es solo puedan. lectura. Claro, porque nos habían enseñado el enable también. El enable es el que está disponible o no disponible. Lo podemos utilizar. Desde acá dice determina cuando el control reacciona al teclado, a la entrada del ratón. Del teclado al ratón, es decir, que no permita escribir. Entonces podemos utilizar enable en falso también. Perdón. Ahí está. Ese div 4 solamente le voy a colocar enable en falso. Puedo utilizar cualquiera de las dos. El read only es solo de lectura y el enable es para que esté disponible para ser modificado. Está bueno eso también. Sí, depende de vos qué utilidad le encontrés. ¿Dónde está? Escucha, no había seleccionado. ¿Dónde está? Read only. Quitemos el read only y dejemos solamente el enable. Tengo que, como yo no sé qué le da el profesor, entonces si utilizo otro comando me avisan porque tengo que utilizar los comandos que utiliza la cátedra. Entonces, cuando el usuario ingrese A, B y C, acá de edit 1, edit 2 y edit 3, yo recién voy a calcular, voy a poner un resultado en el 4, es decir, cuando él haga clic. Yo puedo hacer varias acciones, voy a escribir varios eventos cuando hagan clic. En este caso, yo voy a mostrar el mensaje y voy a escribir el resultado. Voy a decirle que a edit 4.text, a ver si aparece el... Acá, me ayuda, acá dice, propiedad, texto. Yo acá le voy a asignar, por ejemplo, lo que me pide el programita, el enunciado, que era calcular la ecuación cuadrática. Bueno, hagamos algo más sencillo. Edit 1 más edit 2 más edit 3. Simplemente una suma. Digamos, si no me pide que lo convierta a string. ¿Ve? Ahí me pide, escucha, edit.text. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué me dice?
Yo coloco edit 1.text más edit 2.text más edit 3.text, ¿qué va a pasar? Que, o sea, todos son textos, ¿no? Exactamente. O sea, todos son textos, hay que pasarlo a entero. Exactamente, hay que hacer el parseo. ¿Ves? Porque lo que estoy haciendo yo es encadenar los textos ahí. Cada vez puede poner A, cualquiera. Exacto. Vamos a colocar 3D4. Y acá pasó 3D4. Pero ahí el enable, ¿ves? Me lo deja en grisecito. En cambio ahora voy a utilizar El read only. el read only. Ahora vamos a ver cómo cambia ahí. Ah, pero estoy en unidad 2. ¿Dónde está el enable? Ah, de 12. Está read only. Coloquemos ahí. Y bueno, vamos a hacer punto. Al revés. Ah, no me acuerdo si era ahí. No me acuerdo cómo era el parseo en Pascal. ¿Ese no es en Java? Ese creo que en Java sí, se me cruzan los lenguajes. Sí, yo también digo, ¿qué será cuando aprendes todos los lenguajes se te cruzan todos? Es verdad eso. Creo que es string to in. Ah, Es str to... sí. Es, A ver, pero espera así como que... el parse in, creo que así al A ver, principio y entre paréntesis. no, a ver. No me da, a ver. Sí, ahí está. String twin, constante string along int. Bueno, está bien. Hace hace lo que tiene que hacer. Bien. Veamos, a ver, control F9 para chequear una compilación solamente sin ejecución. Y me dice que hay errores. ¿Qué me faltó? Parsing, me dejé uno. Sí. Me olvidé de borrar ese. ¿Y qué más me dice? Había un signo de paréntesis de más. Así que bueno, digamos. Ya lo borré. Y sí había un error. Code int64, expand, translate int. Si no, lo que también se puede hacer es primero pasar y declararle a ese una variable. Por ejemplo, Sí, a... todo esto es un número, yo lo estoy asignando a un texto. También es cierto que cuando arroja el resultado tiene que arrojar texto. Sí, ahora no me acuerdo. String to int era de cadena de caracteres a entero. Ahora tengo que pasarlo de entero a cadena de caracteres. String era, no. No Es me al revés, acuerdo. igual, into str, creo. Creo que era así. Vamos a repasar el comando. A ver. Ahí está. Ahí va. Correcto. Menos mal. Sí, más rebuscado que... Entonces, bueno, hacemos
Siguen comenzar. Bueno, acá lo que importa, queremos hacerlo rápido. 3 más 5 más 2. Te quedamos 10. Ah, el calcular lo dejé en, en Pantalco. Vamos a ver, F12, voy a calcular. El enable, ¿dónde está? El enable o el read only, ¿cuál fue el que desactivé? Ahí está, true. Ahí está. A ver, ahora aparece formulario. Y aparece control F9. Ahí está. Bien, hacemos comenzar. Tenemos los valores 3 más 5 más 2. Calculamos, nos aparecen los mensajes en 3 líneas y cambio el resultado a 10. No, funciona lo mismo el read only. Pensé que no me lo iba a hacer aparecer en gris. Ah. Así como lo hiciste está muy bueno porque te ahorra de declarar variables de tipo real, lo hace directamente con el edit test. Claro, le pone al usuario que tome, y si querés restringir al usuario los valores que ingresa, le pone los valores numéricos, por ejemplo, solamente números del 1 al 10, y que los escoja de una lista de números, por ejemplo. Así, o bueno, Buenísima. sí, y luego dentro del texto, por ejemplo, ¿dónde está acá? F12, por ejemplo, acá, cuando el usuario termine de ingresar el texto, vos controles que sea, por ejemplo, un valor positivo. Que si no es un valor positivo, vuelve, sería el evento on exit. Al salir de acá del foco, ahora está, yo tengo seleccionado el edit 1. El foco está en edit 1. Yo ahora hago clic en el 2 para el foco, se corre de edit 1 a edit 2. Entonces, en ese pasaje se activa un evento que es on exit. Acá está, on exit, al salir o al entrar. Al salir de edit 1, yo que controle el valor de edit 1. Y si el valor, por ejemplo, que no es positivo, entonces que no me deje salir, que me vuelva el foco a edit 1. Por más que yo haga clic en edit 2, edit 3 o edit 4. Es una forma de activar el Ahí en la onExit variación. tenemos que poner que sea positivo. No, acá no es necesario, porque bueno, lo único el error que puede ocurrirte, ¿cuál es? Es que el discriminante sea negativo. Claro. Si en este caso el resultado si el discriminante es negativo, entonces acá resultado no tiene que mostrarme ningún número, no tiene que mostrar, decir, error, las raíces son imaginarias, o resultado, las raíces son imaginarias. Entonces, si te sale el discriminante, te sale negativo, cambia hace un if. If discriminante menor que 0, den edit4.text igual a, entre comillas, raíces imaginarias. Else, si no, edit4.text es igual a toda la cadena de texto que pusimos acá. Toda esta instrucción. Claro. Pero mostramos así un mensaje, raíces imaginar show message así. También, también puede hacer eso, mostrarme un show message en caso de error, en vez de mostrar un texto en el edit de ahí. Son todas, no sé si, no leí todo el ejercicio, pero bueno, son diferentes opciones que puedes hacer. Ahí está. Bueno, y bueno, con eso ya tendrían para resolver todo el práctico 1. ¿Y cómo es para cambiar la fuente del label? Bueno, acá tenemos, por ejemplo, voy a propiedades. ¿Dónde está? No se ve el láser. Sí, ¿no se ve? No, no se ve el láser.
Ah, bueno, va al menú de propiedades, seleccionas el objeto, al menú de propiedades y tiene font. Font, así se llama. Sí, font, F-O-N-T. Claro, y sale T-Font, sale. Sí, en los tres puntitos haces clic y ahí te salen para escoger la fuente que quieras. Ah, aquí está.